gracias a Dios, porque ha sido buena, maravillosa la presencia de Dios en nuestras vidas. Bueno, hoy vamos entonces con los Proverbios 14, 15 y 16. Vamos en el nombre del Señor a escuchar la palabra de Dios. Proverbios capítulo 14. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el pervertido en sus caminos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está limpio, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas la sabiduría al hombre entendido es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no advertirás labios de ciencia. La ciencia del cuerdo es entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay favor. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entrometerá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, mas florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será harto el apartado de razón, y el hombre de bien estará contento del suyo. El simple cree a toda palabra, mas el avisado entiende sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. El que presto se enoja hará locura, y el hombre malicioso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los cuerdos se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan mal? Misericordia, empero, y verdad alcanzarán los que piensan bien. En toda labor hay fruto, mas la palabra de los labios solamente empobrece. Las riquezas de los sabios son su corona, mas es infatuación la insensatez de los necios. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. El temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud de pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la flaqueza del príncipe. El que tarde se aira es grande en entendimiento, mas el corto de espíritu engrandece el desatino. El corazón apacible es vida de las carnes, mas la envidia pudrimiento de huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El corazón del cuerdo reposa la sabiduría, y es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el ministro entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Seguimos avanzando con el capítulo 14 del libro de Proverbios. Inicia con una de las grandes verdades. ¿Construcción o demolición? Es lo que distingue a la mujer sabia de la necia. Aquí tenemos uno de los raros proverbios sobre el comportamiento femenino. Sus manos simbolizan esa actitud, esa conducta de hacer bien a favor de su familia.
pero también sus pies para destruirse a sí misma y a todo lo que encierra su familia. Pues la mujer llena de sabiduría es una constructora, es una gran emprendedora para crecimiento, fortalecimiento y edificación de su hogar. Sin embargo, aquella que persiste en la necedad destruye, derriba, demoler, hace total decadencia y en escombro queda sumada su casa. Sabia manera de interpretar o de hacer referencia a la importancia que ejerce en el hogar la mujer. El que camina en esa rectitud, el que camina en temor, el que camina bajo los preceptos del Señor es un hombre temeroso de Jehová. Pero aquellos que lamentablemente andan por caminos de maldad menosprecian el inicio o la sabiduría del Señor, pues el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Allí nos narra, en este salmo, nos da anuncio de lo que conlleva la boca del necio. Allí en la boca del necio está la vara de la soberbia. Con eso emprende su dirección en la boca, en la lengua de aquella persona que solamente profiere necedad. La vara de la soberbia, y cuánto daño hace al alma la soberbia. Pero aquellos labios de los sabios van a guardarlos de todo este sentimiento que corroe, que corrompe y que destruye el alma del hombre. Es cierto, si no hay bueyes, el granero está muy limpiecito, perfecto. A quien le gusta la limpieza, muy bien. Pero hay que reconocer que es a través de la fuerza de este animalito empleada es que se trabaja y se produce lo que se conoce como la harina, que es el producto traído del grano, sacado del grano y que produce el pan como símbolo de sustento a las familias. Entonces, sí, sin bueyes el granero está muy limpio, bonito, pero si no está este animalito que ejerce la fuerza para la producción de la harina y hacer hornear el pan, no hay con qué sustentarse. Hay testigos que son fundamentales en un caso. Y hace referencia en el versículo 5 que el testigo verdadero es genuino, no mentirá. Pero aquel testigo falso corromperá el juicio, pues hablará mentiras. Y la justicia no saldrá a relucir si hay esa persona envuelta en la oscura mentira. El escarnecedor, el burlador, busca la sabiduría, pero no la encuentra, porque sencillamente no toma nada en serio y en consideración. Pero la sabiduría, al hombre entendido, le llega con prontitud, es rápidamente hallada. Aléjate del hombre necio, del hombre que piensa perversidad, porque en él no habrá ciencia, no habrá conocimiento que te ayude y te edifique para provecho de tu alma. Porque la ciencia de la persona cuerda, de la persona cabal, está en entender su camino, por dónde ha de andar. Pero la indiscreción, la imprudencia de los necios es una total falacia, es engaño. Los necios se burlan del pecado, piensan que eso no existe, no es con ello. Pero entre los hombres rectos, llenos de temor de Dios, ahí está el favor de Dios que les llena y les favorece en sus vidas. Es el corazón el que conoce el alma, es el corazón que conoce la amargura que hay en el alma, y el extraño no se entrometerá en su alegría. El dolor íntimo
la felicidad son cuestiones estrictamente privadas. No siempre son comprendidas o descubiertas por las otras personas. En la casa de los impíos habrá asolamiento, habrá miseria, pero cuánta bendición florecerá en la tienda de los rectos. Nótese esto, analizamos que se hace referencia a la casa, quizás la manera de construir un poquito más sólida o más segura. Sin embargo, el proverbista hace referencia en la tienda de los rectos, a pesar que sea como que con menor calidad de materiales para habitar, construcción. Allí el Señor es que da el crecimiento y las bendiciones a todo aquel que camina en rectitud. Hay caminos que al hombre le parecen que son perfectos, derechos, pero triste y lamentablemente el fin de ellos es la muerte. Y tenemos muchos ejemplos. Hay hombres que consideran que un vicio es de total beneficio para ellos. Sin embargo, su final es triste, es perecedero su esperanza, porque lo lleva a la muerte. Y eso no quiere decir, pero es que todos vamos a morir, sí, pero recordemos que la muerte en el Hijo de Dios es de esperanza, es decir, es una pequeña pausa, porque hay promesa de redención, mientras que al necio, mientras que aquellos que se creen sabios en su propia opinión, la muerte será su destino, es decir, la muerte segunda. Recordemos que la palabra de Dios nos habla de la segunda muerte, y entonces allí triste y lamentablemente no habrá retorno. De aquel lugar no hay retorno. La oportunidad es ahora. Cuando el Señor nos anuncia el camino de verdad por el cual debemos andar, es entonces prestar oído, poner nuestro corazón en agradarle a Dios y emprender de su mano el camino de la rectitud, de la santidad. Aún allí en la risa, en medio de la risa, habrá dolor en el corazón. Y allí el término de la alegría es congoja. Las apariencias externas no siempre revelan los verdaderos sentimientos del corazón. Podrá estar muy feliz por fuera, pero por dentro es su dolor. De sus caminos serán harto el apartado de la razón. El hombre del bien estará contento del suyo. Hay momentos en que ya llega a un estado de estar hastiado. Aquella persona que no le ha dado razón a su vida. Sin embargo, el hombre que hace bien, que se llena de la presencia de Dios, se hallará contento en su caminar, porque ha entendido que camina no solo con la presencia de Dios allí a su lado. La persona simple, la persona falta de sabiduría, le cree a cualquier palabra. Pero la persona avisada, la persona prudente, atiende a sus pasos, no se deja direccionar por cualquiera, está siempre preocupado y está siempre atento a no tomar el mal camino. El hombre sabio teme y se aparta del mal, pero el necio, con su mal temperamento, se arrebata y confía y recibe el daño. Tristemente, no considera cada uno de su accionar y su triste realidad será de lamentar. El que presto se enoja, el que presto se aira, el que presto se ensaya con alguna situación, se ensaña con alguna situación adversa, va a hacer locura, no va a actuar sabiamente. Y el hombre malicioso, el hombre que hace maldad, que piensa maldad, no tendrá el favor, será aborrecido. Los simples heredarán la necedad, pero aquellas personas templadas, cuerdas, se coronarán de sabiduría. Aquí vemos cómo en estos versículos va detallando distintas situaciones donde se contraponen realidades.
también nos muestra resultados. Los malos se van a inclinar delante de los buenos, y los impíos allí a las puertas de los justos a esperar de ellos su bondad. El pobre se muestra odioso aún a sus amigos, es molestoso, pero muchos son los que aman y procuran el favor de sus amigos, los ricos. Peca el que menosprecia a su prójimo. Aquella persona que menosprecia a su prójimo comete pecado, pero el que tiene misericordia de los pobres, vela por su bienestar, es bienaventurado. Y este versículo lo podemos llevar en conexión con el versículo de la parábola del buen samaritano. Aquellos hombres que colocó en la parábola Jesucristo, como fue el sacerdote y el levita, pecaron al menospreciar a ese hombre herido. Pero aquel hombre que usó de él misericordia, lo toma como ejemplo para toda la humanidad. Ve tú y haz lo mismo. No yerran los que piensan mal, no se equivocan los que piensan hacer el mal, pero cuánta misericordia y verdad alcanza a aquellos que piensan bien. Imagínense de pensar, aún más allá traspasa el actuar. En toda labor hay fruto. Todo lo que se emprenda habrá cosecha, pero las palabras de los labios solamente empobrecen. No solamente podemos conformarnos con hablar sin actuar. ¿Cuál es la riqueza de los sabios? La riqueza de los sabios son su corona, pero la infatuación, los imprudentes, la insensatez de los necios es la herencia de ellos. Habla en el 25 del testigo verdadero, que él libra las almas de ser castigadas injustamente, pero aquel hombre engañoso que habla mentira causará terror, causará mal hacia aquellas personas que contra ellos mintiendo atestigua. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Nótese bien, la fuerte confianza radica en llenar nuestro corazón del temor reverencial hacia Jehová. Y cuánta esperanza tendrán sus hijos al ver fundadas en sus padres la entera confianza en el Dios. Porque el temor de Jehová es precisamente ese manantial que fluye para dar vida, riega las praderas, riega los lugares, y de esa manera el alma se aparta de los lazos que tienden la muerte. Esos lazos, ustedes cuando lanzan un lazo hacia un animalito o algo y queda prensado, cuando nosotros nos llenamos nuestra alma, nuestro corazón de temor, entonces eso permite que nuestras vidas se alejen de esos lazos de la muerte que el enemigo tiende para atacar a los hijos de Dios. En la multitud del pueblo está la gloria del Rey. Cuando hay cantidad de personas que guían, que se confían, que se dejan direccionar por el Rey, pero en la falta del pueblo, en la ausencia del pueblo, la falta de apoyo hacia sus gobernadores, es la flaqueza del príncipe. El que tarde se aira, el que tarde en enojarse es de grande entendimiento, porque no lo ciega el enojo. Pero aquella persona que se enoja rápidamente se dirige hacia un desatino y una mala toma de decisión. El corazón apacible es vida de las carnes. Cuando usted tiene ese corazón dócil, apacible, tranquilo, le da vida a su vida y a los que están a su alrededor. Pero la envidia es algo tan ruin que pudre aún lo más duro que hay en nuestra anatomía, como son los huesos. Hasta allí pudre y corrompe. Las personas que oprimen al pobre, que le hacen sufrimiento, que le hacen mal, sepan que están afrentando a su hacedor. Le están haciendo una afrenta, una ofensa a su hacedor, y precisamente es nuestro Dios. Pero aquella persona que tiene misericordia del pobre está honrando a Dios. ¿Les parece hermosa esta verdad?
por la maldad. Será lanzado el impío, será destruido, pero el justo, aun en su muerte, tiene esperanza. ¿Sí o no? Precioso. Allí en el corazón del cuerdo reposa esa sabiduría enviada de Dios, y es conocida que esa persona está llena de sabiduría aun en medio de la necedad de los hombres. La justicia engrandece la nación. Cuando en la nación se vive justamente, se practica la justicia, esa nación es fortalecida y engrandecida. Pero en el pecado hay afrenta, hay ruina a las naciones. La benevolencia del rey es para con el ministro entendido, para aquellos que diligentemente operan su orden. Pero el enojo cae sobre aquellos que le avergüenza, que no cumplen con lo establecido, con lo ordenado de su majestad. Vamos a seguir avanzando para el siguiente proverbio, el capítulo 15. Escuchemos con mucha atención. Proverbios capítulo 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La sana lengua es árbol de vida, mas la perversidad en ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser cuerdo. En la casa del justo hay gran provisión, empero turbación en las ganancias del impío. Los labios de los sabios esparcen sabiduría, mas no así el corazón de los necios. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Abominación es a Jehová el camino del impío, mas él ama al que sigue justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborreciere la corrección morirá. El infierno y la perdición están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres. El escarnecedor no ama al que le reprende, ni se allega a los sabios. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. El corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios pase necedad. Todos los días del afligido son trabajosos, mas el de corazón contento tiene un convite continuo. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. El hombre iracundo mueve contiendas, mas el que tarde se enoja apaciguará la rencilla. El camino del perezoso es como cesto de pinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido enderezará su proceder. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Alégrese el hombre con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuando es buena. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, mas él afirmará el término de la viuda. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Alborota su casa el codicioso, mas el que aborrece las dádivas vivirá. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Lejos está Jehová de los impíos, mas él oye la oración de los justos. La luz de los ojos alegra el corazón, y la buena fama engorda los huesos. La oreja que escucha la corrección de vida, entre los sabios morará. El que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma,
mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y delante de la honra está la humildad. Bueno, tenemos entonces este versículo muy conocido por la hermandad. Este versículo donde nos detalla de qué manera se aplaca, de qué manera al ser abordados por una persona con una áspera pregunta, de una manera muy áspera, cuando usted responde con una respuesta dulce, suave, blanda, eso es una manera de automáticamente borrar esa ira, ese enojo, mientras que si usted responde de la misma manera, con una aspereza, con un enojo, con un furor, eso va a ser como que usted le echara combustible al fogón, va a hacer que el asunto se encienda con mayor rapidez. Pero cuánta verdad y cuánta sabiduría en este versículo al darnos a conocer de qué manera se puede apaciguar una contienda, respondiendo con suavidad y con prudencia. Pues la lengua de los sabios es la mejor manera de adornar, de decorar la sabiduría, pero la boca de aquella gente con necedad hablará tonterías, sandeces, como dicen por allí, tonterías y cosas que no favorecen. ¿Dónde están los ojos de Jehová? Están en todo lugar. No hay lugar donde no se pueda el Señor manifestar, ni no sepa, y no sepa qué ocurre en determinados lugares, pues su presencia hinche toda la tierra. Él mira a los malos y también a los buenos, y esto lo hace para demostrar y dar a conocer su omnipresencia. El Señor está en todo lugar. Mira lo bueno que haces y lo no tan bueno que haces. La lengua sana, la lengua limpia, la lengua prudente es árbol de vida, vivifica, edifica. Pero en la lengua donde hay maldad y perversidad, eso es sinónimo de destrucción y quebrantamiento al espíritu. Aquella persona necia no hace caso al consejo de su padre, pero aquella persona, aquel hijo que guarda la corrección, vendrá a ser cuerdo, a tener cordura y a tener mejor forma de desempeñarse y de actuar, pues ha sido instruido por su padre y hay en él verdad. Allí en la casa del justo hay gran provisión, porque es Dios el que le provee y el que le sustenta, pero hay una terrible turbación, un terrible temor en las ganancias del hombre que actúa con impiedad y maldad. Los labios de los sabios esparcen, dan, entregan sabiduría de una manera palpable, pero no es la función que hace el corazón de los necios. No hacen eso, no entregan sabiduría a los demás, no pueden dar lo que no tienen. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Líbrenos el Señor de tener un comportamiento impío, y lo que vayas a ofrecer a Dios le va a resultar abominable, desagradable a sus ojos. Pero cuán valioso es para Dios la oración de los rectos. En él, en esa oración, Jehová se goza. Hay abominación en Dios, abomina el camino de los impíos, odia, detesta, no agrada el camino que toman los impíos. Pero cuánto amor entrega a Dios a aquellos hijos que siguen la justicia. La reconvención es molesta al que deja el camino, pero el que aborreciere la corrección, triste y lamentablemente morirá. Cuánto nos conviene entonces usar de esta verdad, la reconvención, ese argumento que reconviene a alguien, que hace que esa acción independiente tenga un proceso y pueda llegar a un convenio. Este versículo, de verdad, que cuando yo he leído varias veces la Biblia, y este versículo cuando yo lo leí,
wow, lo tomé así como una perla. El infierno y la perdición están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Esto Dios considera, ¿verdad?, los corazones de cada uno de los hombres, y sabe y reconoce bajo qué condición se halla el tal. El escarnecedor, el burlador, no ama a aquella persona que le reprende y le corrija, ni tampoco tiene la facultad de acercarse a los sabios. No se halla, se siente, como dicen por allí, como cucaracha entre gallinas. No se halla. El corazón alegre hermosea el rostro. Cuando hay esa alegría, ese gozo, hay una belleza natural en el rostro que las personas pueden percibir que hay algo diferente en ti. Recuerdo que cuando recibí la promesa en el año 2001, el mensaje dice: la alegría que han visto en su rostro es mi espíritu en ella. Cuando Dios entra al alma, limpia, renueva, restaura, esa alegría se hace florecer en el rostro y lo hermosea. Es una belleza que ningún maquillaje puede lograr. Cuando la existencia, cuando la presencia de Dios está en nuestras vidas, no se puede ocultar. Pero ese dolor del corazón abate el espíritu, se echa de ver el abatimiento y el sufrimiento que en el alma hay. Aquella persona entendida busca, procura siempre hallar la sabiduría, pero en los necios en su boca solamente buscan necedad. Todos los días para la persona afligida son de mucho trabajo, pero el corazón contento se mantiene en un convite continuo, tiene ese regocijo y esa fortaleza dada del eterno Salvador. Qué bueno es tener poco con el temor de Jehová, bien habido, que grandes tesoros donde hay turbación, donde hay maldad, y cuánto mejor es la comida de verduras, de legumbres, donde hay la pureza y la presencia del amor, que donde hay bueyes engordados, pero lo que persiste en ese lugar es odio. Qué importante es el sentir que habita en un hogar. Si hay amor, lo más sencillo será de bendición, y aún en abundancia, si lo que hay es sentimientos del mal, de nada de beneficio traerá. El hombre iracundo, el hombre perverso, mueve contiendas, produce contiendas, pero aquella persona que se logra controlar, no se enoja con facilidad, es una persona que apacigua, que limita, que mitiga la rencilla, que no la propaga. Lamentablemente el camino del perezoso es como seto de espinas, nadie quiere transitar por ella, pero la vereda de los rectos, eso es de bendición como una calzada. Aquel hijo sabio produce alegría al corazón del padre, pero aquel hombre necio es menosprecio hacia su madre. La necedad produce alegría a la persona que no entiende bajo qué tutor está, como la necedad. Pero aquel hombre entendido procesa su parecer y endereza su actuar. ¿Cuántos los pensamientos son frustrados donde no hay consejo? Pero en la multitud de consejos se afirman las buenas acciones. Se alegra el hombre con la respuesta de su boca, sí. Y la palabra a su tiempo, cuán buena es cuando la palabra es dada precisamente en el tiempo oportuno. Allí es donde encaja y donde produce buenos frutos. El camino de la vida es hacia arriba. Oiga bien este versículo hermoso. Es hacia arriba, escalando para apartarse del infierno, del lugar de tormento que yace abajo. Así lo dice Proverbios 15:24. Jehová asolará, dejará desértica la casa de los soberbios, pero afirmará el término de la viuda, el lugar de aquella que ha permanecido fiel ante sus promesas y sus preceptos continuamente vivirá. Es abominación a Jehová los pensamientos del hombre malo. Las expresiones de los hombres limpios son limpias a su parecer. Es el Señor
el que ama la limpieza del hombre, y esos pensamientos malos el Señor aborrece. Alborota su casa el que es codicioso, pero aquella persona que aborrece la dádiva vivirá. Hay que actuar con justicia y no dejarse comprar. El corazón del justo piensa para responder, no se apresura a responder porque en eso hay pecado. Pero lamentablemente la boca de aquellos impíos derrama cosas malas y no piensa, hay en ellos imprudencia. Lejos está de Jehová de los impíos, muy lejos. Pero el Señor oye la oración de los justos, de los que buscan diariamente su rostro. La luz de los ojos alegra el corazón. Fíjense, cuando usted tiene delante de sus ojos la verdad de Dios, eso da alegría a su corazón. Y la buena fama engorde a sus huesos, le fortalece. Aquella oreja que escucha la corrección de la vida vivirá entre los sabios. La sabiduría será su pariente. Aquella persona que menosprecia la disciplina, no le da el verdadero valor a la disciplina, está menospreciando su alma, triste y lamentablemente. Pero cuando usted escucha la corrección, en su haber hay entendimiento, en su corazón hay razón, porque el temor de Jehová es enseñanza a la sabiduría, y delante de la honra está estacionado la humildad. Preciosa verdad que no podemos desechar. Cada uno de estos versículos, hermanos, es de suma grandeza y de suma bendición. Aprovechemos, tratemos de vivir conforme a la sabiduría de Dios. Vamos a seguir avanzando ya al último capítulo, que será el capítulo 16 de Proverbios. Escuchemos. Proverbios capítulo 16. Del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su opinión, mas Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, y aún al impío para el día malo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Aunque esté mano sobre mano, no será reputado inocente. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun a sus enemigos pacificará con él. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Adivinación está en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos es apartarse del mal. Su alma guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes, que partir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová, él es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado entendido, y la dulzura de labios aumentará la doctrina. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y con sus labios aumenta la doctrina. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre,
mas sus salidas son caminos de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le constriñe. El hombre perverso cava el mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo, y le hace andar por el camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios, efectúa el mal. Corona de honra es la vejez, que se hallara en el camino de justicia. Mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el seno, mas de Jehová es el juicio de ella. Bueno, una de las cosas maravillosas que tiene este libro es que comparte sabiduría en distintos casos y cada uno de los capítulos entrega verdades vividas, experiencias por las cuales el ser humano atraviesa durante su estadía por la tierra. Pues es cierto, del hombre son las disposiciones del corazón, el hombre decide, el hombre es el que decide, Dios le otorgó esa oportunidad, pero de Jehová la respuesta de la lengua, de lo que se hablare, el Señor es el que dará respuesta a cada una de sus disposiciones. Todos los caminos del hombre limpio todos los caminos del hombre son limpios según la opinión del hombre, pero vuelve a entrar en acción el Señor cuando revela que Él es el que pesa los espíritus. A ver, todos son de acuerdo a la voluntad de Él, todos van alineados a su propósito. Encomienda, es un sabio consejo, encomienda a Jehová tus obras, que sea Él el arquitecto de tu vida y todos tus pensamientos van a tener la aprobación y la confirmación del buen Dios. Todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, porque es el autor, es el creador, y aún reconoce el proverbista al impío, al hombre malo, para el día que le vendrá el justo pago. A Jehová es abominación todo altivo de corazón, toda persona engreída, toda persona que se crea superior, aunque esté mano sobre mano, no va a ser expulsado, no va a ser censurado, no va a ser tomado como inocente, todos tendrán su justo pago. Y hay un ingrediente acá en el versículo 6, hermoso. ¿Cómo usar estas dos balanzas o estos dos remos con la misericordia y la verdad? Es que se corrige el pecado. Qué hermosa forma, ¿verdad? Qué clave tan linda, con la misericordia y con la verdad. Miren cómo poder compaginar estas dos extraordinarias esencias de Dios. La misericordia es no darle lo que se merece. Y la verdad, por supuesto, es irrefutable. Se corrige el pecado. Y cuando se usa esto, aquella persona que se corrige, teniendo temor en su corazón, se aparta del mal. Los hombres se corrigen y toman entonces el camino de la verdad y la justicia y se apartan de las cosas malas. Como resultado, al uso de la misericordia y de la verdad para corregir el pecado. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, óigase bien, cuando todo lo que el hombre hace con la aprobación de Dios, aún a sus enemigos, el Señor le pondrá paz con él. Es ganancia. Por donde usted se mete es ganancia cuando vivimos conforme a la planificación de Dios, porque es mejor tener poco con la justicia del cielo que la muchedumbre de frutas y de frutos sin derecho, en maldad, porque el corazón del hombre piensa su camino, sí, pero entra en la determinación de Jehová cuando el Señor es el que endereza nuestros pasos. Adivinación está en los labios del rey, en juicio no hay prevaricará su boca. La adivinación está allí en los juicios del rey.
Uno en autoridad, ahí tal como el rey, tiene gran poder, sí, pero también la gran responsabilidad de utilizarlo sabiamente, quiere decir este versículo. El peso y la balanza justa son de Jehová, eso es agradable a Dios, y obra suya todas las bolsas, todas las pesas de la bolsa, todo lo que el Señor ha mandado al hombre hacer, pues en él el hombre se debe deleitar en hacer. Y vamos entonces, la abominación es a los reyes hacer la impiedad, pero con la justicia será afirmado el trono. Podrá ser perversidad y todo, pero solamente haciendo la justicia, su trono será firme para siempre, como le prometió Jehová al rey David. Los labios justos son contentamientos de los reyes, por supuesto, y aman al que habla lo recto, la persona que realmente habla con verdad. Esto es agradable a el rey que obra con justicia y verdad. La ira del rey es mensajero de muerte, ¿verdad que sí? Cuando eso sucede, sí, lo hemos visto a través de las historias, pero el hombre sabio evitará estas iras que se producen en la vida del que dirige. En la alegría del rostro del rey está la vida, si usted observa la tristeza o la amargura en el rey, su muerte está cerca. Y su benevolencia es como la nube de lluvia tardía. Tarda en llegar, pero cuando llega, trae en abundancia y bendición. Es mejor adquirir la sabiduría que el oro muy fino, y es mejor adquirir la inteligencia, pues hay mayor valor en ella que en las piedras preciosas, en el oro, en la plata. El camino de los rectos siempre va a ser en dirección opuesta a hacer el mal, porque su alma guarda a aquellos que se guardan de ese camino del mal y de la perversidad. Ante los que el quebrantamiento es la soberbia. Antes del quebrantamiento, ¿quién lo antecede? La soberbia. Y antes de la caída, el altivez del espíritu. Por eso dice uno de los pensamientos de nuestra iglesia: cuando usted cree que ha llegado a un punto tan alto en la vida que piensa que no puede caer, ese es el tiempo cuando caerá. Haciendo conexión con este hermoso versículo que nos revela esa gran verdad. Así que mejor es humillar el espíritu con los humildes, estar en unión en la humildad, que partir los despojos con aquellos soberbios que lo que traen y acarrean es mal. El entendido en la palabra, óigase bien, alcanzará bien, hallará el bien. Y aquellos que se fían en Jehová, ellos serán gozosos y bienaventurados. Porque el sabio de corazón es llamado entendido, en él hay sabiduría, y esos labios producen la dulzura del conocimiento de la doctrina del gran rey, pues hay manantial de vida en la persona entendida, que genera, que produce esa agua cristalina que sacia la sed a aquellos que quieren saber. Pero la erudición a los necios es necedad. Eso que se produce como en los volcanes, eso lo que produce es torpeza y necedad. Pues el corazón del sabio hace prudente su boca. Cuando hay prudencia en la boca, hermanos, nada se trastorna. Y con sus labios aumenta la sana doctrina, que es medicina al alma que lo oyere. Pues el panal de miel, así, tal cual son los dichos suaves, es suavidad al alma y es medicina a los huesos. Cuando usted se halla con esa persona llena de buena sabiduría, doctrina, que ejerce la dulzura y la grandeza de poder proveer ese sabio entender. Lamentablemente hay caminos que al hombre le parecen muy derechos, pero tristemente su salida lo conduce a la muerte. El alma del que trabaja para sí, porque lamentablemente su boca lo constriñe. Es decir, el hombre trabaja y solamente para saciarse a él. Hasta allí llega. Y el hombre perverso cava el mal, y allí en sus labios, tristemente, es como una llama de fuego. Y es como dice el apóstol Santiago, es como un fuego que enciende grandes bosques. Y aquí hacemos la conexión con lo que nos revela el Proverbio 16:27. Es precisamente la lengua como llama de fuego que enciende grandes bosques y no se sacia. El hombre perverso siempre levantará contienda y maldad, hará perversidades y encenderá contienda, aún apartará a los mejores amigos el hombre que en chisme anda.
El hombre malo anda de lisonjero, anda de adulador a su prójimo y le hace andar por el camino que él considera bueno cuando en realidad no lo es. Cierra tus ojos para pensar, cierra sus ojos para solamente pensar maldad y perversidad y mueve sus labios para hacer y efectuar lo malo. Triste será el final de aquellos que actúan conforme a estas verdades. Qué lindo es la corona de honra en la vejez. Corona de honra es la vejez. Qué hermoso que se halle allí en el camino de justicia. ¿Cuántos tienen presente esas coronas de honra en sus últimos años de vida? Porque han permanecido en el camino de la justicia delante de Jehová su Dios. Es mejor cuando la persona tarda en enojarse. Es mucho mejor que el hombre fuerte. Y el que logra dominar a su temperamento, su espíritu, es mejor que aquel que toma una ciudad y que doblega a un pueblo cuando uno tiene dominio propio. Y la suerte se echa allí en el seno, pero es de Jehová el juicio total de ella. Así que de esta manera llegamos entonces al final del Proverbio 16.